Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia, bueno, esta primera clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia. ¿Cómo están todos? Hola. Hola por ahí a Gabriel, a Naomi. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo soy Ana González, soy la profesora de historia. Recuerda, conmigo vas a llevar los cursos de historia del Perú, de historia universal, ¿ok? Y en esta ocasión tengo un par de cositas que anunciarte antes de que comencemos. Hola, ¿cómo están? Isabel, Sara, Fabricio, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Bueno, lo primero que te tenía que decir es que sí, efectivamente, nosotros vamos a llevar este curso juntos las 9 semanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gerald? Eh, y también tengo que decirte, ya son las 8 en punto, tengo que decirte que estas clases, como tú sabes, son unas clases tipo repaso, intensivo, ¿no? Son clases bastante dinámicas, pero también un poquito cargadas. Entonces, siempre hay cositas por ahí que de repente no se llegan a solucionar en el salón, que de repente tú has preguntado y no llegas a que yo te las pueda responder. Entonces, o que de repente te saltó a ti la duda justo cuando ya había terminado la clase o cuando estás repasando, no te preocupes que nosotros, además de tener nuestras clases de manera sincrónica, además de tener los videos para que veas, además de tener los materiales, también tenemos un área súper importante para ti, que es el área del multichat, ¿ok? El multichat tiene para nuestro curso a 3 super profesores que van a estar contigo acompañándote en la resolución de tus dudas. Recuerda que puedes utilizar este sistema las 24 horas del día. Ojo, que los profesores van a estar en 3 horarios diferentes, en la mañana, en la tarde y en la noche por 2 horas. Si tú quieres comunicarte con ellos directamente, chatear con ellos, entonces puedes entrar de 9 a 10, creo que es de 8 a 10, y luego de 1 a 3, y luego de 6 a 8. Eso no te lo podría confirmar bien, pero lo puedes ver con tus auxiliares, ¿ok? Entonces, no te olvides que tenemos esa super ayuda y rápidamente nos vamos a ver el material. ¿Ok? Vamos a compartir. Vamos a examinar, vamos a compartir la pantalla. La pantalla. Y estarás viendo seguramente. Quiero que me confirmes, por favor, si está compartiendo. Sí, profesora. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Bien, vamos a ver en esta semana teoría de la historia, hominización, prehistoria, edad de los metales, Mesopotamia, China, Egipto y la India, ¿ok? Bien, es un poquito largo, pero lo vamos a lograr, van a ver. Bien, vamos con los conceptos generales de la historia. Cuando nosotros estamos en el colegio, nos han hablado de la historia, muy pocas veces hemos tomado en cuenta a la historia como una ciencia, y la respuesta es sí. La historia es una ciencia de tipo social, por eso es que se nos hace un poquito raro, un poco menos, digamos, conocido, un poco menos fácil de digerir, ¿no? Porque estamos acostumbrados a las ciencias fácticas, a las ciencias duras, ¿no? A la matemática, a la biología, a esas ciencias comprobables en tiempo real, ¿no? En cambio, la ciencia social, la historia es una ciencia social que estudia las sociedades humanas en el devenir del tiempo. Ojo, mira esto, no estamos hablando de que estudie el tiempo, no estamos hablando de que estudie el hombre, es una pregunta bastante recurrente en exámenes de admisión, ¿no? ¿Qué estudia la historia? No estudia el tiempo. No estudia al hombre, estudia más bien ese comportamiento en sociedad de los hombres a través del tiempo, en un espacio determinado, por supuesto, en un lugar determinado, ¿ok? Entonces, en términos prácticos, el objeto de estudio de la historia son los hechos históricos. Profesora, o sea, los hechos, así nomás, o los hechos históricos. Los hechos históricos. ¿Por qué no los hechos? Porque los hechos son todos, en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no es cierto? Hecho es que yo estoy dando la clase contigo. Hecho es que hace unos minutos una de sus compañeras me ha respondido a la pregunta. Ese es un hecho. Pero no es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque no impacta en la sociedad y cambia el modelo que ya tenemos en comunidad. En cambio, cuando hablamos del hecho histórico, hablamos de un hecho que trasciende, de un hecho que afecta a un grupo social grande y que además, ¿no? Y que además nos va a permitir, digamos,
hacer grandes diferencias en cuanto a la vida cotidiana, ¿ya? Espérame un ratito, creo que tengo que tomar... Vamos con todo. Vamos a ver un ratito, déjame ver acá que tengo que tomar captura de pantalla. Creo que sí, ahí estoy yo. Ahí está. Muy bien. Listo. Entonces, ya. Entonces, eso, ¿no es cierto? Estos hechos sí son trascendentales, a eso nos referimos. En cuanto a los elementos de análisis, la historia tiene dos elementos básicos de análisis. El primero es el proceso. No hay conocimiento de la historia si no hay proceso, ¿ok? Proceso, ¿a qué se refiere? ¿Qué causa el hecho histórico? ¿Cómo se desarrolla el hecho histórico? ¿Y cuáles son las consecuencias del hecho histórico? Profesora, se parece mucho a los elementos que me piden determinar muchas veces en las preguntas de ECO. Justamente por eso lo hacemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú no tienes que, o sea, técnicamente tú no tendrías por qué memorizar fechas, datos ni lugares. Eso es básicamente la fuente. No tienes por qué memorizarlos. Lo que sí tienes que hacer es entender ese proceso. Y además ese proceso tiene un espacio determinado, tiene un lugar también determinado. Ese es el contexto, de saber en qué lugar y en qué momento se hizo, no por la fecha, sino por el momento que se está viviendo. No es lo mismo una revolución como la de Mileto de la edad antigua que una revolución como la francesa de la edad contemporánea. ¿Por qué? Porque influyen factores diferentes, porque las personas piensan diferente, porque existen modos ideológicos diferentes. Entonces la respuesta, o sea, la consecuencia, también será diferente. ¿Entiendes? El contexto está determinado por el tiempo, porque hay diferentes influencias, y por el espacio también. No es lo mismo un levantamiento armado en la selva que en la costa. No es lo mismo el desarrollo del proceso de la independencia en la sierra que en la costa. Entonces a eso se refiere este elemento, ¿no? A que uno debe saber exactamente en qué contexto se encuentra. La utilidad social. La gente dice, ay, profe, pero la historia no sirve para nada porque solamente hay que aprenderse fechas y datos. No, la historia sirve para algo. La historia sirve para entender por qué estás así. La historia sirve para entender cuál es tu presente. Ay, profe, hay un nivel de corrupción exagerado en el Perú. ¿Por qué será, profe? Podríamos revisar algunos gobiernos anteriores y darnos cuenta qué ha pasado, o podríamos revisar algunos contextos de hace 20 o 30 años y darnos cuenta que allí comienza el problema, ¿no? Entonces, eso es importante. La utilidad social de la historia. La utilidad social es comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado, no que el dato, no que la fecha, no que a mí me parece. El conocimiento correcto del pasado se da sí y solo sí la ciencia histórica se mueve. O sea, si el historiador investiga e intenta rearmar el pasado, ¿no? Y te da información sobre ella, ahí recién tú puedes ver la utilidad social, ¿no? Por otro lado, también está el origen. ¿Cuál es el origen de la historia? La historia siempre ha existido, pero como una ciencia, como una ocupación, como algo que va a beneficiar a todos, recién aparece en el siglo V a.C., ¿no es cierto? En Grecia. ¿Con quién? Con el padre de la historia antigua. ¿Quién es el padre de la historia antigua? Heródoto. Heródoto investiga las guerras médicas en su obra Los 9 libros de historia, ¿no? Profesora, ¿y Heródoto qué diferente tiene de los demás? ¿Por qué Heródoto sí es historia, o sea, sí es el padre de la historia, es un historiador de la antigüedad, y por qué a los anteriores a él no? Porque los anteriores a él, uno, no expresan la palabra escrita, es decir, no hay vestigio. O sea, no hay algo apuntado, no hay algo escrito, ¿ya? 1. 2, se dejan llevar por la tradición oral, ¿no? Fulano dijo, a mí me contaron, yo escuché y lo escribe. En cambio, Heródoto no. Heródoto es un protagonista de los hechos. Entonces, él ve, ¿no? Él ve, escribe y data lo que está observando, ¿ya? Luego tienes a Tucídides. Tucídides es también, digamos que a la par,
un historiador que es el que permite que los hechos de ese momento lleguen hasta nosotros sin ninguna variación. Es decir, cuando el hecho histórico está escrito en cualquier soporte, puede ser papel en este caso, ¿no? Está escrito, eso implica que ya no va a variar, o que si varía, varía poco, no como el tema de la tradición oral, ¿no? Que pasa de uno a otro y todo cambia. Aquí no, aquí tienes el texto que dice lo siguiente, ¿no es cierto? Ahora, que tú lo interpretes de otra manera, eso es otra cosa, pero el texto, el hecho se mantiene por mucho tiempo, ¿no? Por otro lado, recuerda que su obra cumbre es la historia de las guerras del Peloponeso. En cuanto a las fuentes históricas, la pregunta es, profe, ¿qué es una fuente histórica? Las fuentes históricas son el material de trabajo del historiador, son la materia prima para el trabajo del historiador. No existe historiador que no las utilice, porque nosotros no nos imaginamos lo que vamos a escribir, tampoco nos imaginamos lo que vamos a explicar. Tenemos que decir, aquí lo encontré y de esta manera yo lo interpreto. ¿Cuál sería el trabajo, profesora, del investigador, del historiador, entonces, si la fuente ya lo dice todo? Si la fuente ya me dio la información del pasado. ¿Él solamente la dice? No, ese no es su trabajo. Su trabajo es hacer hablar a la fuente, porque la fuente no está escrita para las preguntas que tú le vas a hacer. Ay, a mí me encantaría saber qué comían en la proclama, qué comieron en el, no sé, en el banquete de la proclama de independencia. No existe una fuente que diga, esto comieron en ese día, no existe. Lo que sí existe son pequeños relatos, inclusive algunos documentos de compra, por ejemplo, ¿no? Y ahí tú puedes sacar tu línea, ya, si compraron esto, comieron esto, se sirvió esto, etcétera, ¿no? O sea, el historiador, el trabajo que tiene que hacer es hilar toda esta información, ¿no? En general, entonces, las fuentes históricas son todo vestigio de presencia humana que ayuda a reconstruir los hechos históricos. Y te decimos que en realidad el hecho histórico nunca se va a poder reconstruir así totalmente, ¿no? Porque nosotros, esa es la limitación que tiene la historia. El historiador puede ayudarse de las fuentes, puede tener un buen análisis, puede tener un buen marco teórico, pero saber exactamente qué pasó, no vamos a poder. ¿Y por qué no vamos a poder? Porque la realidad tiene diferentes aristas, porque la realidad no es una sola. Ya eso lo decía Kant en algún momento, ¿no? No estamos viendo nosotros lo mismo que otra persona ve en un mismo periodo. Por ejemplo, el contexto es el año 2021, 2022, ya estamos, disculpa, en el 2022 y el problema del COVID. Ese es el contexto, ¿no es cierto? Lima, de 7 de enero del 2022, proceso del COVID, no sé cuánto, tercera ola. No todas las personas lo ven así. Hay algunas personas que dicen, no, el COVID ni existe. Otras, no, hay que vacunarse. Otras, no, uy, ¿qué será? Dice, si te das cuenta, a ver, vamos a ver, creo que me están hablando. No. Entonces, no todas las personas ven la realidad de la misma manera. Y asimismo se hacen las fuentes. Por ejemplo, ahora habrán periódicos que sean a favor de las vacunas, otros que sean en contra. La enfermedad existe, el contexto está, pero no todas las personas reaccionan de la misma manera. Entonces, lo que tiene que hacer el historiador es recoger toda esa información, tamizarla, compararla y dar una respuesta. Es por eso que tú te vas a dar cuenta en muchos momentos, sobre todo en los trabajos de los momentos más antiguos, o sea, de la prehistoria o de la historia de la antigua, por ejemplo, que muchas veces los autores no se ponen de acuerdo, o sea, tú encuentras un dato sobre una cosa y luego encuentras sobre otra y el mismo dato y la misma cosa con otro dato. Entonces te confundes un poco. ¿Por qué ocurre esto, profesora? ¿Por qué no todos dicen lo mismo? Por ejemplo, en el tema para ser un poquito ya más contemporáneos, ¿no? En el tema de la Comisión de la Verdad, el problema de la violencia interna en el Perú en la década de los 80, ¿no? Algunos dicen
Algunos dan una versión, ¿no? De que sí, el ejército fue el que más dañó, que no sé, y otros dicen no, fue Sendero. Claro que siempre hay fuentes que son oficiales, que las da el Estado, pero no necesariamente eso es la verdad. El historiador, ¿qué hace? Jalar de cada lugar, escuchar a cada protagonista, esté vivo o esté muerto, porque muchas veces el historiador hace su trabajo con los protagonistas que están muertos y los hace hablar a través de sus cartas, a través de sus videos, a través de sus documentos, etcétera, ¿no? Eso es. La fuente histórica es el trabajo, es la materia prima para el trabajo del historiador. ¿Cuántos tipos de fuentes tenemos? Tenemos básicamente 4, ¿no? Las menos utilizadas son las fuentes orales, que son las fuentes tradicionales y de testimonios que son transmitidos generacionalmente. Ahora, son las fuentes menos utilizadas, no que no se utilizan, sino son las menos utilizadas. Porque como te lo decía, la historia, si, por definición, aparece ¿cuándo? Cuando aparece la escritura, ¿no es cierto? Y las fuentes orales normalmente están en sociedades ágrafas o también en sociedades que digamos que se han desarrollado cuando todavía no había escritura. Entonces, esa relación de tradición, de testimonio, de persona a persona, ¿no? Normalmente no es muy consistente. Normalmente tiene demasiadas variaciones. ¿Tú te imaginas una leyenda, un mito, un cuento transmitido de hace 300 o 400 años entre miles de personas? ¿Cómo llega a nosotros? Si solo es oral, ¿cómo llegaría? ¿Cambiado o no cambiado? ¿Tú qué dices? A ver, déjamelo saber en el chat. ¿Cambiado o no cambiado? ¿Cómo llegaría? A ver, déjamelo saber en el chat. Vamos, tenemos que participar todos. ¿Cambiaría? Cambiado, ¿sí o no? Claro, recontra cambiado, Sara, Gerald, claro. ¿Por qué? Porque los seres humanos, recambiado, dice, claro, Naomi se recambiado. Es que sí, ¿y sabes por qué ocurre esto? Porque los seres humanos tienden a modificar la información de acuerdo a sus intereses personales o de comunidad, pues. O sea, si por ejemplo llega a tus oídos una información que dice, tú por ejemplo eres, no sé, del pueblo A, y dicen, oye, ¿sabes qué? En este cuento el pueblo A es un desgraciado, un maldito. ¿Tú repetirías eso? ¿Que los de tu pueblo son unos desgraciados? No dirías eso, ¿sí o no? No, los del pueblo A son dulces, amables y de calurosa bienvenida, dirías. No te echarías barro con ventilador, pues, ¿no? Cosas así pueden pasar de un momento a otro y la historia puede cambiar, o sea, el cuento puede cambiar, o sea, el relato puede cambiar. Entonces, esa fuente no es tan confiable. ¿Ya? No es que no lo utilicemos, pero lo utilicemos en menor medida para apoyar, sí, a otras fuentes más palpables, ¿ya? Luego están las fuentes materiales, ¿no? Esas fuentes son toda evidencia física de la presencia humana, artefactos, construcciones, desperdicios, restos humanos, etc. Profe, ¿y los historiadores también se encargan de recolectar esto? No. La respuesta es no. Hay muchas fuentes que vamos a ver ahora que el historiador ya las tiene procesadas, ¿no? Que el historiador las recoge de alguien que tiene método, que tiene técnica para poder obtenerlas. En este caso, por ejemplo, para las fuentes materiales definitivamente es el trabajo técnico de los arqueólogos, ¿no? Que ellos saben de estratos, saben de pisos, de suelos, saben de material, etcétera. Y eso llega a nosotros. Y con eso se puede hacer reconstrucciones, ¿no? Ya, ¿qué pasa acá? Ya. Eso es importante, ¿ok? Entonces, esas fuentes materiales nos sirven un montón. ¿Qué fuentes podemos tomar como materiales? Los textiles. ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver si los microfonitos están abiertos, por favor, debemos cerrarlos. Si queremos intervenir, se puede intervenir, pero levantamos la manito en todo caso para no desordenarnos, ¿ok? ¿Ya? Listo. Siempre microfonito cerrado, chicos, para no atropellarnos entre nosotros, ¿ok? Listo. Ya está.
Entonces, sí, las fuentes materiales pueden ser cerámica, textiles, pueden ser pedazos de osamenta, huesos, ¿no? Pueden ser, en este caso, como lo que vemos acá, como la momia de la dama de Ampato, ¿no? Hace poco también en San Marcos se ha descubierto el equipo de investigación, un equipo de investigación de la facultad ha descubierto, ¿no? Una momia en Cajamarquilla, atada, ¿no? Entonces sí, esas fuentes del pasado que se recuperan son las materiales, ¿ya? También tenemos las fuentes audiovisuales. Son las menos utilizadas, o sea, son poco utilizadas, no tanto porque no sean buenas o porque no sean exactas, al contrario, pues no, nadie va a dudar de una fuente fílmica, de una grabación, de una imagen, de un video, ¿no? Pero lo que pasa es que han aparecido hace 50 años, ¿no? No es que tampoco tengamos un gran acervo sobre esto. Claro que en los próximos años, en las próximas décadas, seguramente se convertirá en una de las fuentes más importantes, porque pues nos deja ver todo, gestos, tonos de voz, lugares, tiempo, todo, nos deja ver todo, ¿no? Y así, por ejemplo, pues, algún ejemplo de esto, ya, podríamos hablar, por ejemplo, de los Vladivideos. ¿Te acuerdas cuánta información hemos tenido de esas imágenes, ¿no? Los congresistas se negaban rotundamente, no, yo no he sido ahí, el hermano de Alex Curi, Alberto Curi, que era en esa época congresista de la República, decía a voz en cuello que él no tenía nada que ver y lo negaba en el hemiciclo hasta que salió el video. Eso era irrefutable, aunque él intentó muchas veces decir varias cosas, eso era irrefutable. Entonces, mira, es una fuente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconstruir ese momento histórico. Por otro lado, también, no solamente están los videos, también están los audios. Por ejemplo, algo que va a llegar a ser una fuente importante para los momentos del gobierno de Kuczynski, por ejemplo, y que si se hizo un juego ahí de favores con Fujimori y demás, van a ser los Mamani audios, ¿sí? Los Mamani audios, de los que se hablaba mucho ahí de la negociación. También, bueno, no sé si tú ya creo que no lo has llegado a tener tan presente, pero para las elecciones municipales de Lima, en las que ganó Susana Villarán se enfrentó en la contienda electoral con la señorita Lourdes Flores Nano, que ha vuelto a aparecer en las últimas elecciones presidenciales, la lideresa del Partido Popular Cristiano, ¿no? La del Mapita. Entonces, la señorita Lourdes Flores es una política de gran trayectoria, o sea, tiene muchos años. No quiere decir que sea lo máximo, pero sí tiene muchos años en la política, ¿no? Y siempre ha intentado ha tentado el sillón, ya sea municipal o presidencial. Entonces, siempre ha perdido las elecciones. Es como una Keiko versión chiquita, ¿no? Siempre ha perdido las elecciones. Y tuvo un enfrentamiento en las elecciones con la señora Susana Villarán. Y para esa época, así como ahora, la prensa también estaba de un lado, del otro, jugaban para algún partido, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, su presencia en unos audios que le llamaron los poto audios. Sí, así como lo escuchas, así lo llamaron. ¿Por qué? Porque ella, indignadísima, porque la prensa estaba a favor un cierto sector de la prensa estaba a favor de Susana Villarán y la iban a hacer caer, ¿no? Válido en una contienda electoral, ella dijo que no le importaba, no le interesaba a ella para nada el sillón municipal, que digamos, pusieran ese cargo, se lo guardaran bien, dijo, ¿no? Así, ya entenderás tú más o menos por el título, ¿no? Que se guarden bien eso, porque ella ya no quería hacer. Entonces, de ahí también, eso también, en algún momento, si alguien quiere estudiar estas contiendas electorales, pues va a ser una fuente también, ¿no?
cuando clasificamos las fuentes pueden ser de dos tipos, fuentes directas y fuentes indirectas. Las fuentes directas son aquellas que se realizan, que se confeccionan, que se construyen en el mismo momento del hecho histórico del que vamos a hablar. Por ejemplo, yo quiero hablar de la independencia. Entonces, ¿cuáles serían mis fuentes directas? La firma del Acta de la Independencia, las cartas entre San Martín y Bolívar, las cartas entre Manuel Sáenz y Bolívar, los documentos oficiales, no sé, las partidas de los ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso sería una fuente directa. ¿Por qué? Porque se ha hecho, se ha construido, se ha elaborado en el mismo momento que sucedieron los hechos. Pero también están las fuentes indirectas, y estas suelen ser aquellas fuentes que se crean a partir de las anteriores. Es decir, yo soy historiadora y estoy haciendo un trabajo sobre las mujeres en el proceso de independencia. Entonces yo quiero saber cómo eran ellas. ¿Y qué hago? Voy a escribir cómo eran ellas, voy a decirle al mundo, voy a decirle al Perú, voy a decirle al grupo de personas que me lea cómo eran. Pero para que yo pueda hacer eso, yo tengo que saber, tengo que ir a buscar la fuente de ese mismo momento. O sea, voy a agarrar las fuentes directas, las cartas, las actas, todas esas fuentes voy a agarrarlas, voy a estudiar y las voy a combinar, ¿no? Entre ellas voy a dar mi pensamiento y voy a sacar un producto nuevo. Ese producto nuevo, que es un libro que habla sobre esa época, es una fuente indirecta. ¿Por qué es una fuente indirecta, profe? Porque algún historiador de acá 10, 20, 30 años querrá hacer mi trabajo y de repente leerá lo que yo he hecho. Uy, ¿qué es esto? Esto no es cierto. ¿Cómo voy a escribir esto? Es una tontería. Yo voy a escribir algo que sea de verdad. ¿Y qué hace? Agarra mi libro, ¿no? Lo hace trizas, ¿ya? Y me refuta todo con las mismas fuentes de esa época que yo he usado. Entonces, se hará algo nuevo. Y siempre será eso nuevo una fuente indirecta. Son producidas con posterioridad al hecho descrito y por personas que no participaron en los eventos. Claramente, yo no participé en el proceso de independencia, pero sí puedo hablar de él en el 2022 porque he leído, porque he conocido, porque he analizado las fuentes que se dieron en esa época. Bien, entre ya que hemos hablado de las fuentes, ahora vamos a hablar de las ciencias auxiliares de la historia. Mira, algo muy importante que debes entender es que la historia no lo es todo, o sea, la historia no lo maneja todo. No es que el historiador, por más que parezca, sea un sabelotodo. No es así. Si él puede dar o ella puede dar respuesta a un problema del pasado o te puede dar ciertos visos de qué ocurrió en el pasado, es porque estas fuentes de las que te hemos estado hablando las tiene a la mano, pero las fuentes él o ella no las ha producido y tampoco las ha trabajado. En el caso de la arqueología, por ejemplo, el historiador, como te comentaba, no es que ha ido con su pala y su pico y ha desenterrado la momia y de ahí le empezó a estudiar y de ahí ha dicho esto. No, así no es. No, así no es. De eso se encarga ¿quién? Una ciencia que es la prima hermana de la historia, que es la arqueología. La arqueología estudia los restos materiales dejados por el hombre. Efectivamente. A los arqueólogos no les interesa tanto explicar el contexto, reconstruir la historia, no, a ellos lo que les interesa es el material, ¿no? Saber quién era esta persona, cómo era, qué edad tenía, qué cosa comía, todo eso le interesa saber del material. Y a nosotros, ¿qué nos interesa? Interpretar en conjunto ese material, ¿no? Entonces la arqueología estudia los restos materiales dejados por el ser humano. Muy importante esta ciencia para el trabajo de la historia, sobre todo de los primeros años, ¿no? Luego está la antropología. Siempre la discusión, profesora, ¿qué cosa es antropología? ¿En qué se diferencia de la sociología? Bueno, primero decirte que la antropología estudia al hombre como ser físico y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Estudia las interrelaciones de las sociedades, no del hombre en sociedad, sino de las sociedades. Tradiciones, fiestas, bailes, costumbres, cómo es que viven los pueblos. Y no solamente estamos hablando en ese caso de los pueblos alejados, de la sierra, de la selva, de los no conectados. Por lo general trabajan con esos.
para entender, ¿no? Pero también pueden trabajar con nosotros, ¿no? Con las sociedades urbanas, para eso está la antropología urbana, y para entender por qué nos comportamos de esa manera en sociedad, por qué respondemos así, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en verano, seguramente no dejarán que la gente vaya a las playas por obvias razones de protocolo que todos debemos seguir. Seguramente tu vecino, tu vecina sacará su piscina a la mitad de la calle con su frazada tigre abajo y se meterán ahí en ropa interior ahí, y con su parrilla fuera en la calle, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué exponerse? ¿Por qué dejar que otros vean tu intimidad? ¿Por qué permitirlo? ¿Es algo que harías tú públicamente? Y el antropólogo se pregunta eso, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿De dónde vienen estas costumbres? Porque por lo general, si tú te das cuenta, una ciudad como Lima es una ciudad conservadora, cucufata, una sociedad para adentro, en donde el que vive aquí no quiere que nadie lo vea, prefiere comprar lunas polarizadas o lunas espejo para que él pueda ver de adentro, pero los de afuera no puedan verlo a él, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esa idea de exhibirse si más bien quiere cerrar todo, pone rejas, pone lunas polarizadas, pone lunas espejo, prácticamente pone un techo para que el otro no vea de su vecino? ¿Por qué hay personas que se relacionan de manera diferente? Y normalmente podemos hablar entonces de una mochila cultural, ¿no? De que esas personas por lo general ascendientes de migrantes o son migrantes también de sociedades que son más abiertas, ¿no? Como el caso de la sierra. En la sierra todo es abierto. La fiesta, así tú no estés no hayas sido invitado, porque nadie es invitado, todos van nomás, se comparten. Acá no. La fiesta es privada, por si acaso. Acá no vas a venir acá otra persona a meterse. Pero cuando ellos llegan con esa mochila cultural. Esa relación de explicación de sus tradiciones, de sus costumbres, del por qué, eso lo hace la antropología, ¿no? Y también está la sociología. La sociología estudia otra cosa, estudia las estructuras de las funciones sociales, es decir, estudia las formaciones, como los gremios, los sindicatos, ¿no? Esas cosas, ¿ya? Y en cuanto a la geografía es muy importante para el trabajo del historiador porque estudia la interrelación de la sociedad y el medio ambiente. No puedes tú explicar un hecho histórico sin antes saber qué tipo de, por lo menos de clima, en qué tipo de clima estás, en qué región te encuentras, porque eso es muy relevante para lo que el ser humano va a hacer. Por ejemplo, no es lo mismo el levantamiento de Tupac Amaru en el Cusco que los levantamientos, por ejemplo, de los criollos en Lima. No es lo mismo, porque la zona agreste en la que él se encuentra, porque el clima, porque las montañas, ¿no? Le dan otra forma de actuar. Mientras que en Lima la cosa es diferente, se actúa diferente, con periódicos, con panfletos. ¿Por qué se actúa así? ¿Por qué no salen de frente con sus caballos y matan a todo el mundo? Porque la geografía es diferente, porque la forma de vivir es diferente, ¿no? Entonces corre más rápido la información por el panfleto que venir a caballo, ¿no? O sea, eso. En economía se estudian los recursos de la producción y la creación de la riqueza, sobre todo para explicar a sociedades que son más contemporáneas, ¿no? Y finalmente tenemos las disciplinas auxiliares. Profe, una consulta. Ya entendí las fuentes, ya entendí las ciencias auxiliares. Lo que no entiendo, profe, es las disciplinas. ¿No son lo mismo que las ciencias? La respuesta es no, no son lo mismo. ¿Y por qué no son lo mismo? Te lo voy a explicar. Porque las ciencias auxiliares de la historia tienen dos cosas que tiene también la historia, que son método y técnica. Para que tú estés frente a una ciencia, necesitas dos elementos, método y técnica. Método y técnica. El método es digamos que el paso a paso, la relación de pasos que tú debes seguir para poder llegar a una respuesta final. Eso es, método. El método científico, por ejemplo, paso 1, observación, ¿no? Observación, datación, registro. Hay varios pasos que debes seguir sí o sí y que generan una estructura propia de cada ocupación.
En cambio, las disciplinas auxiliares no. Las disciplinas auxiliares van de frente a la yugular, ¿sí o no? Sin anestesia. Ellas no se ponen a pensar, uy, ¿qué va a ser primero? No, ellas simplemente actúan. ¿Qué es lo que quiero saber de... ¿para qué te estoy llamando paleógrafo? Para que me traduzcas este papel. Nada más, no te pones a pensar si puede ser, si no puede ser, un intento, dos intentos, nada. De frente, él va como un técnico a resolver el problema, ¿no? En las disciplinas auxiliares, ¿qué disciplinas son las que los historiadores, pues, trabajan, no? Está la diplomática, que estudia los documentos oficiales, muy importante, porque también podría ser que el historiador esté trabajando sobre un documento que no es real, ¿no? Nosotros tenemos algunas nociones, pero tampoco es que conocemos demasiado. Para eso están los expertos de la diplomática. Tipo de cera, tipo de sello, tipo de letra, tipo de papel, forma, instituciones, todo ellos se encargan de ver eso y decirte, sí, este documento es efectivamente lo que estás buscando. Este documento es efectivamente verdadero. La numismática estudia las monedas y las medallas, ¿no es cierto? Profesora, ¿y para qué me podría servir estudiar una moneda, por ejemplo? Para saber en los años cuánto o qué tipo de economía tiene una sociedad determinada. Por ejemplo, si yo soy un historiador del año 3000 o del año 2800, ¿no? Y veo la moneda del Perú, que es un país que ya no existe porque un terremoto como el del 7 de enero del 2022 lo tapó todo, ¿ya? Y veo eso, esa moneda, ¿yo qué podría decir de esa moneda? Primero que hay que tener en cuenta que las monedas en toda la historia tienen dos elementos indiscutibles. Uno, la denominación, cuánto vale la moneda. Y dos, el símbolo de la sociedad a la que pertenece. En las sociedades de antiguo, ¿no? Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia, las monedas tenían el símbolo básicamente del gobernante, porque eso era lo que le diferenciaba a una de la otra. Ahora ya no. Ahora el símbolo es básicamente su escudo, ¿no? El escudo del país al que pertenece. Si tú vieras la moneda del Perú, que sea de 10 céntimos, en el año 2800 se supone que ya eso no existiría, ¿no? Y la vieras, podrías decir del Perú, sin temor a equivocarte, que el Perú era un país económicamente extractivo. ¿Por qué? Porque su escudo lo dice. Te ponte a pensar. Tienes la cornucopia, tienes el árbol de la quina y tienes la vicuña. Entonces, si tienes esos tres, tú te das cuenta que ahí no hay ninguna imagen de producción, ni ninguna imagen de una máquina, no hay nada. Solamente sabes definitivamente que es un país exportador de materias primas, ¿no? No lo mismo, por ejemplo, si tú ves ¿cómo se llama? Ves la moneda de Dubái, ¿no? Porque Emiratos Árabes tiene diferentes monedas, la de Dubái, la de Abu Dhabi, te vas a dar cuenta que su símbolo, por ejemplo, la de Dubái es como un velero, ¿no? Como un barquito que simboliza sus relaciones comerciales, ¿no? El barquito. Luego tienes la de Abu Dhabi, por ejemplo. La de Abu Dhabi, mi hermano vive en Abu Dhabi, y la moneda tiene como esas máquinas que sacan petróleo, porque básicamente ellos son sociedades petroleras, ¿no? Entonces, sí te das cuenta que tú puedes tener información económica sobre estas sociedades a partir de sus símbolos. La heráldica estudia los escudos y los blasones, ya los escudos y los blasones. Profe, una preguntita, ¿qué es un blasón? Acá te lo voy a poner. Un blasón vamos a ponerlo en rojito, ¿ya? Es un escudo de familia. Por acá he escuchado un sonidito. Es este otra vez. Ya. Listo. Y luego está la paleografía. La paleografía descifra la escritura antigua sobre el papel. Efectivamente, profesora, ¿y qué? No siempre en todos los tiempos, en todos los momentos, no siempre se ha escrito de la misma manera. ¿Alguna vez el alfabeto ha cambiado o cómo? No entiendo esa parte. No, lo que pasa es que en algunos momentos, como el siglo XVII, finales del XVII o el XVI también, no siempre, por el contexto, pues, el tiempo, ¿no?
no siempre la escritura ha sido igual en cuanto a la forma de escribir, ¿no? Por ejemplo, el siglo XVII es el siglo del barroco, ¿sí o no? El siglo del barroco, donde no solamente la pintura, la escultura son muy recargadas, ¿no? También la forma de hablar, ¿no? Se dice, para decirle virrey, mi muy excelentísimo señor de esta ciudad de los reyes 3 veces coronada Lima. Sí, pero dile virrey nomás, pues, ¿no? No, eso no es una forma, digamos, coloquial, no es una forma natural de hablar, no es, ahora sí lo es, ¿no? Porque hablamos de la economía del lenguaje y diferentes cosas, pero en ese momento no, en ese momento lo recargado es lo más importante. Ahora, tú puedes hablar muy recargado, pero el problema está en escribirlo. ¿Por qué, profe? Porque ahora tú puedes escribir lo que tú quieras, hasta tu chiquitita por siempre, la única, tu conejita más, nada, puedes escribir en un papel y no pasa nada porque el papel prácticamente tiene un valor real de centavitos, de milésimas de centavo, que si tú malogras una hoja de papel no pasa nada en términos técnicos, ¿no? Pero en esa época, traer papel, ¿de dónde se trae el papel? De la China. Y tú te imaginas el flete de la China hasta acá y todo el trámite para traerlo. ¿Cuánto costaría el papel? Tanto así que acá en el Perú se hacía papel. Con la ropa vieja se ponía a curtir la ropa y se hacía como una masa y esa masa se ponía sobre mesas, se aplanaba, esperamos que se seque y ahí cortábamos y hacíamos nuestro papel. Ahora, yo te pregunto, si toda esa palabrería que voy a decir en el barroco la voy a poner en el papel, ¿se estaría loca para ponerla en el papel? Porque la mitad del papel se me iría solamente en decir virrey. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que economizar. ¿Pero cómo lo hago? ¿Todo el mundo sabe leer? ¿Todo el mundo sabe escribir? No. Solamente para las cuestiones oficiales están los notarios, ¿no? Los notarios, y cada uno de ellos no le va a poner pues todo eso ahí. Los notarios hacen abreviaturas. Entonces, mi muy excelentísimo señor de esta ciudad de la 3 veces coronada Lima, ¿qué hace? Le pone símbolos, 3, 4 símbolos, ya está ya. SR, punto, arriba, ¿no? Así, nada más. Entonces, un historiador del siglo XX o del siglo XXI, cuando ves el documento, dices, ¿qué es esto? ¿Qué dice? No entiendo. ¿Quién te puede decir? Porque ha estudiado, porque no son miles de notarios, son 4 o 5 nomás. ¿Quién ha estudiado todo eso? El paleógrafo. ¿Qué notario es? Fulano de tal. Ah, ya, claro. Cuando tú encuentres una S con una A y una P juntas, eso quiere decir tal cosa, para él, ¿no? Entonces, es una ocupación, pues, bien especializada, ¿no? Y nos ayuda a saber qué dicen los documentos. En el caso de la epigrafía, estudia las inscripciones sobre monumentos, sobre todo lápidas, tumbas, etc. Y también tenemos la genealogía que estudia los linajes familiares. ¿Para qué me puede servir, profe? Me puede servir para entender la relación de una dinastía, la relación de poder, de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es el tema de la teoría de la historia. Yo quiero preguntarte, sé que he sido rápido, pero quiero preguntarte, ¿todo bien? ¿Has entendido todo? ¿Tienes alguna pregunta? Acá hay una pregunta de Frank, me pregunta por la iconografía. La iconografía estudia las imágenes. Por ejemplo, podríamos aplicarla en las pinturas del siglo XVI, en las pinturas del siglo XVIII, o también en algunos símbolos que ya están pregrabados, como por ejemplo dibujos o grabados, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna pregunta? Déjamelo saber, por ejemplo, por favor, aquí debajito en el chat, si todo está bien, para seguir avanzando. A ver, por acá también tengo otro, creo. Uh-huh. Ok, todo está claro, perfecto. Yo te voy a ir preguntando, te voy a ir haciendo consultas así de cuando en cuando. ¿Qué estudian las imágenes? Ya, las imágenes de las cavernas. Ya, ahí no estamos hablando de iconografía. ¿Por qué? Porque las imágenes de las cavernas tienen otro sentido, no tienen un sentido de dibujo porque qué es bonito, la belleza, no es eso.
son mensajes diferentes. Ahí el estudio básicamente es de la paleontología, porque es estudiar al ser humano en su transformación. Todavía no estamos hablando del hombre per se, no, estamos hablando de la transformación, ya que estas imágenes las podemos ver inclusive desde el Neandertal. El Neandertal no es un ser humano moderno. Recién el hombre moderno, que somos todos nosotros, es el Sapiens. Entonces, lo que se puede hacer ahí es que la paleontología te diga qué cosa es eso, qué significa esa imagen, porque no le está tomando como imagen, como ícono, no le está tomando así, le está tomando como relación al pensamiento. La epigrafía estudia las inscripciones, acá lo hemos visto, pues. Estudia las inscripciones sobre monumentos. Eso quiere decir una construcción que para todos significa algo. Por ejemplo, un obelisco, por ejemplo, una estela, por ejemplo, una gran piedra, que todo el mundo tenga que ver con ella, ¿no? Por ejemplo, el caso del código Hammurabi, ¿no? En el código Hammurabi no estamos viendo tampoco imágenes, lo que estamos viendo es escritura, ¿no? Sobre un material que es piedra. Profesora, pero eso podría ser una fuente escrita, sí, claro, pero lo estudia la epigrafía, ¿por qué? Porque su soporte es piedra, pero una piedra que está relacionada con todos, que digamos influye para todos, porque la ley influye para todos. Ok, entonces si todo está bien, continuamos, ¿ok? Vamos rapidito, que sí vamos a poder. Bien, cuando hablamos de la periodización de la historia, tenemos que tener en cuenta que efectivamente la historia es una construcción, una forma de ver el pasado, ¿no? De cómo el hombre se relacionó, de cuáles fueron los eventos más importantes, y para esto hay una línea de tiempo. En la línea de tiempo vamos a encontrar, ¿no? Vamos a ponerlo así, ya. Y ¡ping! Ya. Es nuestra línea de tiempo. Nuestra línea de tiempo la podemos dividir en dos, ¿no es cierto? Acá vamos a ver. Acá ponemos a la pre... Ay, no, creo que no se puede. Creo que tienes que hacerlo así. Así. Acá tenemos a la prehistoria. ¡Oh, my God! Vamos a hacerlo así. Acá tenemos a la prehistoria y acá tenemos a la... Aquí mismo. A la historia. No. En esta línea de tiempo, que es la línea completa, ¿no? Vamos a ver dos espacios importantes. La prehistoria, que no está dentro de esta periodización que estamos viendo en esta diapositiva, y la historia. La prehistoria es todo aquel momento inicial. La prehistoria, a su vez, está dividida en varios periodos, ¿no es cierto? La prehistoria está dividida en edades, ¿ya? Edad de piedra y la edad de los metales. Esta periodización que tú ves acá es diferente a la de Christopher Keller que vamos a ver en un ratito para la diapositiva. ¿Por qué es diferente, profe? Primero, porque aquí no hay escritura. No, sí, profe, porque en la edad de los metales en el bronce hay cuneiforme. Y eso no es una escritura. Sí, pero es una escritura para Oriente. La escritura de Occidente es la escritura alfabética, ¿ya? Que es Europa. Esa de ahí es la que vamos a ver ahorita con Keller cómo se desarrolla, ¿ya? Entonces, en la prehistoria todavía no hay escritura, porque con esa empieza la historia. 1. 2. Está dividida en dos, edad de piedra y edad de los metales. En la edad de piedra, a su vez, está subdividida. Vamos a poner esto por acá arriba y vamos a poner esto así. La edad de piedra, a su vez, está subdividida.
¿En qué está dividida, profe? Está dividida en... Ya, está dividida en paleolítico, ¿te acuerdas? A ver, tú dime, ¿ah? Tú dime. ¿Está dividida en qué? ¿Cuáles son las 3 subdivisiones? Perfecto, lo máximo. Ahí está. Fernando, a ver, dime, Fernando. ¿Cuáles son las 3? En paleolítico, ¿sí o no? ¿Qué más? Mesolítico. ¿Qué más? Y neolítico, ¿sí o no? ¿Ya? Esas son las 3 subdivisiones. Paleolítico, mesolítico, neolítico. ¿Ya? Vamos a ver acá, la de los metales, rojito. Ya. Y la de los metales, ¿en qué está subdividido? Te escucho. Vamos. Edad de cobre. Luego tienes el bronce. Y luego tienes el hierro, ¿sí o no? Ya, en ese orden. Vamos a bajarlo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito para allá, un poquito para acá. Listo. Ahí está. Ya está. Ya está. ¿Listo? ¿Sí? Todo piola, ¿verdad? Muy bien. Entonces, profesora, hay una pregunta. Esta periodización que usted está haciendo de la prehistoria, ¿por qué es así? ¿Por qué no es como la historia antigua, Edad Media, moderna? ¿Por qué no es así? Porque esta periodización de la prehistoria está basada en la tecnología, o sea, es una periodificación tecnológica. ¿Por qué? Porque depende del material que se use. En la edad de piedra, obviamente, en el paleolítico, mesolítico y neolítico, el principal material es la piedra. Por ahí el hueso, pero el material principal para los utensilios, para la vida, es la piedra. Y en el caso de la edad de los metales, es obvio, ¿no? Todos son metales. Profe, ¿ya no se utiliza nada de piedra? No, pues hay un tránsito, ¿sí o no? Entre la piedra y el metal, pero lo que más se usa son metales, ¿ya? Y en el caso de la historia, profe, ¿también es una periodización tecnológica? No. La historia tiene una periodización acontecimental. Ya vamos a ponerlo por acá. Acontecimental. En donde lo más importante acá, lo más importante, muchachos, es el hecho histórico. ¿Qué ha ocurrido para que las cosas cambien? ¿Qué ha ocurrido? Esto lo voy a poner por abajo, ¿ya, chicos? Un ratito, por favor. Esto lo voy a poner por acá. Lo voy a poner aquí. Y todo esto también. Por acá. Lo jalamos un poquito. Y ya nos caben 2 libros. No te muevas. Y ya, ahí está. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Sí logran verlo, muchachos? ¿Sí logran, lo están distinguiendo? A ver, déjamelo saber en el chat, por favor. César, no, el neolítico no se utiliza. Hace, muchos años. Estamos en la periodificación de Keller, por eso. ¿Ya? Solamente son estas 3. En el paleolítico tenemos... en la edad de piedra tenemos paleolítico, mesolítico, neolítico. ¿Ya? Solo esa división. San Marcos solo reconoce esa división. ¿Ya? La tecnológica y la de Keller. ¿Ok? Para no confundirnos. Listo. Entonces, esta periodificación de la historia es una periodificación acontecimental. Es decir, cuando llega el acontecimiento hay un cambio, ¿cierto? Ahora bien, en el caso de la Edad Antigua, que es la primera con la que se abre la escritura en el año 3000 a.C., tenemos que tener en cuenta que aquí surgen las civilizaciones, y cuando hablamos de civilizaciones, hablamos de espacios de influencia, no estamos hablando de países, de sociedades chiquitas, no, estamos hablando de zonas de influencia, es decir, de zonas grandes, ¿no? Que normalmente tienen poder por el ejército o tienen poder por la religión, ¿ya?
En esta edad antigua, de las sociedades más importantes que vamos a ver, están sobre todo Roma, ¿no? Grecia y Roma. Recuerda que la edad antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí o no? Ahí termina, ¿ya? Profesora, ¿y por qué cae el Imperio Romano de Occidente? ¿Por qué cae? ¿Te acuerdas? ¿Por qué cae el Imperio Romano de Occidente? ¿Qué ha pasado ahí en Roma? ¿Qué ha pasado? A ver, déjamelo saber en el chat. Ya, se divide Roma, pero Roma se mantuvo todavía, digamos, unos años más después de su división. ¿Qué lo hizo caer? O sea, ¿cuál fue el evento, el hecho histórico que dijo, no, Roma ya fundió? Lo que hace caer a Roma de Occidente, ¿no? Formalmente, son las invasiones bárbaras. O sea, cuando se divide Roma, en Oriente y Occidente, eso lo hace Teodosio, ¿sí o no? Teodosio ya al final del Imperio Romano, cuando ya está en decadencia, es el padre de Flavio Honorio y Flavio Arcadio, ¿sí o no? Entonces, él dice, no, ya sabes que acá ya hay muchos problemas, en cualquier momento vamos a sonar, mejor voy a dividir entre mis hijos, no porque sean sus hijos, sino porque Roma tenía dos flancos, un flanco económico y el otro flanco político y religioso. Entonces, en el flanco político religioso, que era Occidente, ahí se quedaba la iglesia de San Pedro, ¿no? O sea, lo que sería después para los católicos la iglesia de San Pedro, la religiosidad y la política se quedan en Roma de Occidente. Y en Roma de Oriente, profe, la platita, pues. ¿Por qué, profe? Porque Roma de Occidente tiene dentro de su territorio un espacio que es cotizado y codiciado por todos, que se llama Constantinopla, o también lo llaman Bizancio. Y si tú te das cuenta, es importante porque Bizancio, Constantinopla, es la bisagra, es el espacio más importante para unir el comercio entre lejano y cercano Oriente y Occidente. O sea, de ahí, tienes que pasar por ahí si vienes de la India, tienes que pasar por ahí si vienes de la China, hay rutas que pasan por ahí. Entonces tienen plata, de ahí salía la plata de Roma, pero hay que ponerla a buen recaudo, porque como Roma está mal, está desintegrada, poco ejército y demás, en cualquier momento la agarran. Y por eso lo divide. Ahora, cuando lo divide, los más débiles son los de Roma de Occidente, porque ellos no tienen la plata que tiene Bizancio. Entonces, ¿qué hacen? ¿No? Los romanos siempre tuvieron una super legión, un super ejército que estaba mantenido. ¿Con qué se mantienen los ejércitos? Se mantienen con los impuestos. ¿Y de dónde salían los impuestos en Roma? ¿De dónde salían? Los impuestos salen, claro, del pueblo, pero están contenidos por algo más fuerte. Es la religión. Los romanos son politeístas, ¿sí o no? ¿Tú crees que son politeístas por las puras o porque así son ellos? No. El politeísmo en sociedades agrícolas implica varias cosas. La primera es que como son muchos dioses y tú pides apoyo a cada uno, hoy hay dios de la fertilidad, de la tierra, del sol, el aire, hay un montón. Si tú eres un agricultor tienes que pedirle a varios, pues, ¿no? Porque no solamente con un dios vas a poder cosechar bien. Entonces, ¿eso significa qué cosa? Eso significa tributo, pago a ese Dios, porque no es como tu Dios cristiano, ¿eh? Que no te cobra nada, no, eso no es así. En la antigüedad todos tienen que tributar. Y con ese tributo se mantiene a quién? Al ejército. Y por eso Roma, en algún momento en el Alto Imperio, pudo llegar a su máxima expansión contra Jano. O sea, porque hay posibilidad. El ejército es poderoso. Pero cuando llegan los cristianos, que prácticamente horadan, hacen un hueco en el gobierno romano, ¿no? ¿Qué pasa? Vienen con esa idea de que hay un solo Dios, que ese Dios no te cobra nada, y la gente comienza a trasladarse. Por eso en Roma quieren prohibir el cristianismo, porque está haciendo daño, porque está prácticamente reventando su sistema económico. Y eso genera
la persecución de los cristianos, ¿no? Que si a los leones, que si crucificarlos, que si perseguirlos, que ellos no quieren decir que son cristianos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que intentan controlar, pero no van a poder. Y como no van a poder, ¿no es cierto? Después ya permiten la libertad de cultos y el cristianismo como la religión oficial de todo Roma, porque realmente ya se sobrepasó eso, ¿no? Ahora, por otro lado también esto genera, ¿qué cosa? Un ejército más reducido. Y ese ejército más reducido genera miedo, pues. ¿Por qué? Porque tú tienes cerca a los bárbaros. Los bárbaros no están lejos, los hunos están recontra lejos. Los hunos, los tártaros mongoles vienen de China, más allá de China. Están lejos. Tú no les tienes miedo, o sea, en el mediano plazo a ellos. Tú tienes miedo a saber qué va a pasar ahora. Si tu ejército es tan chiquito, Roma es demasiado grande, ese es otro problema también. Roma es muy grande. Con ese ejército chiquitito de pacotilla que tienes, ¿tú crees que vas a poder cubrir todos los espacios? No vas a poder. Por eso aparecen las invasiones pacíficas. Las invasiones bárbaras pacíficas son aquellas en donde los romanos hacen pactos, alianzas político-militares con los bárbaros que están afuera de sus fronteras, de sus límites. Había gente bárbara que vivía ahí, y los romanos lo llamaban así porque ellos no compartían sus tradiciones ni su lengua. ¿Por qué le decían bárbaros? Porque decían bárbaro. Hablaban raro, no hablaban latín. Y tampoco eran tan refinados como los romanos. Y por eso los tenían afuera. No, vete tú fuera de acá. Los tenían afuera, pero convivían con ellos. Es más, muchos de ellos sobrevivían porque los romanos necesitaban que les hagan armas, vestido, etc. Y se ven acostumbrados. Entonces los romanos dijeron, bueno, ya que no tenemos ejércitos, vamos a utilizarlos a estos, porque los que nos da miedo son Atila el Huno, los tártaros mongoles que vienen de Oriente. Entonces mejor los ponemos a estos acá, les damos tierras, hacemos un pacto, los ponemos acá, y una vez que los pongamos acá, ya no nos pasa nada, porque ejército no tenemos. Y así fue. Solo que por condiciones ambientales y diferentes cosas. Y eso que provocó el nacimiento de los reinos bárbaros germánicos. Y el más importante de todos esos reinos bárbaros germánicos, ¿quién es? El reino franco. Y el reino franco no se convirtió en el imperio carolingio. Y el imperio carolingio después, con el tratado de Verdún, no se rompió en 1000 pedazos y apareció el feudalismo, que es lo más importante de la Edad Media. Ahora, ese feudalismo de la Edad Media está acompañado por algo que no ha nacido en este momento, por algo que ha venido molestando a los romanos desde que eran un imperio, que son los cristianos. Y los cristianos han nacido y se han fortalecido en la Edad Antigua, se han hecho grandes, y ¡pum!, aparecieron en la Edad Media como la iglesia cristiana que tú conoces ahora, cristiana católica después, ¿no?, que tú conoces ahora. Y se acoplaron muy bien con el modelo feudal, y era la justificación del poder de los señores feudales. ¿Y sabes cuándo todo se terminó? Con la caída de Constantinopla. ¿Y sabes por qué? Porque eso va a generar también las cruzadas. Y las cruzadas no son más que la búsqueda de nuevas tierras en Oriente. Y ahí, ¿quiénes pierden en las cruzadas? Pierden los señores feudales. ¿Quiénes ganan? La Iglesia Católica y los reyes. ¿Y qué? Los reyes no son ahora los que en la Edad Moderna van a tener el poder. Los reyes no son aquellas personas que a través del absolutismo van a dominar todo. Tú mira cómo ha cambiado tu vida del poder pequeño de los señores feudales a ahora el poder de los reyes, que ejercen contigo un capitalismo mercantil. O sea que ellos se meten en todo. Ellos ponen el precio, ellos hacen el monopolio, ellos hacen todo contigo. Y si no te gusta, ese es tu problema, porque igual lo vas a tener que hacer o vas a morir. Y así es, y la gente se cansa de estar controlada, se cansa de que no le dejen vender lo que ellos quieren, se cansa de no ser libre, sobre todo un grupo de personas que son comerciantes, que la gente coloquialmente llama burgueses. Y los burgueses que están en el pueblo, que están cansados de que el rey haga lo que quiera con su negocio, son como un resorte que estalla y revienta la mano del que lo oprime. ¿Y sabes cómo se llama eso? Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa fija los elementos para la edad contemporánea. Y en la edad contemporánea, ¿qué es lo más importante? ¿La religión? ¿El rey? No, lo más importante es
la plata, el billete, porque sin eso nadie vive. Se llama capitalismo liberal. Y cuando eso termine, cuando el capitalismo caiga y desaparezca, que no sabemos cuándo es ni cómo va a ser, aparecerá otra edad. Mejor, profe, no sabemos si mejor. La historia no es teleológica. No sabemos si es mejor, si es peor, no sabemos. Sabemos que es algo diferente. Para algunos será mejor, para otros no lo será. Por eso es que la historia es tan interesante, porque tú no sabes qué va a pasar. O sea, a esas alturas del desarrollo histórico y nos agarra una enfermedad que prácticamente nos tiene del cuello casi 2 años y un poco más. ¿Sería lógico, si es que todo fuera para mejor, sería lógico que eso nos hubiera pasado? No, pero la historia es así, ¿ya? Profesora, a todo esto me parece bien interesante lo que está diciendo, pero todo esto solamente es Europa, ¿no, profe? O sea, acá no me ha hablado de América y tampoco me ha hablado bien de China, de India, o sea, acá no hay nada. Claro, porque Christopher Keller en el siglo XVII acuñó términos como edad antigua, edad media, edad moderna y cree las divisiones, pero con un problema. El problema es el eurocentrismo, o sea que todo eso está centrado en Europa. De ahí ya tú puedes ponerle, ¿no? Que en tal época pasaba tal acá en América, pero no está diseñado para eso. ¿Se entendió esa parte? ¿Todo bien? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Déjamelo saber en el chat, porfa. A ver, hoy estoy conectada, sí, ¿no? A ver, déjame ver en el chat, porfa. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo está bien? Sí, yo siempre te voy a hacer preguntas, primero porque para que tú también interactúes conmigo, sé que es un poco rápido todo esto, pero también para que interactúes, y segundo porque como tú te darás cuenta, nosotros siempre estamos, oye, estoy conectada, estoy bien, me están escuchando, ¿no? Eso sí un poquito, ¿ya? Entonces, por eso siempre te voy a preguntar. Y además porque también quiero saber cómo te sientes tú, cómo estás, si vamos bien, si vamos a buen ritmo, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Seguimos entonces. Cuando hablamos de la humanización, hablamos de un proceso que es evolutivo, tanto biológico como psíquico y socialmente hablando, ¿no? Decimos que es evolutivo, pero no porque estemos pensando en una evolución lineal, ojo, ¿eh? Estamos pensando en una evolución ramificada. No es que muere el Homo habilis, aparece el Homo erectus, desaparece el Homo erectus. No es así. Hay especies que van a convivir entre ellas. Hay especies que que inclusive se van a conocer, pero que una va a sobrevivir más que la otra porque una se adapta mejor al medio que la otra, ¿no? Las condiciones, como te lo decía, climáticas, contextuales, van a ser diferentes y siempre una va a tener más recursos, más herramientas. Es un proceso evolutivo de los homínidos que permitió el surgimiento del género Homo. Ahora, quiero que se entienda esto, ¿ya? Vamos a dejar de compartir y voy a poner acá la imagen mía para que más o menos nos entendamos. Creo que estamos aquí, yo estoy acá abajito, pero... no me veo. Ya, bueno. ¿Sí tú sí me ves? Ahí estamos, ya. Mira, cuando hablamos de los homínidos, ¿ya? Hablamos de un grupo compacto, ¿ya? Los homínidos, ¿ya? Los homínidos son el tronco, son homínidos. Una ramita son australopitecidos, la otra ramita son homos modernos. ¿Qué es lo que, profesora, lo que los une a los dos? ¿Qué une a los australopithecus? O sea, ¿qué comparten? ¿Qué tienen en común para que ambos sean homínidos? Las formas humanoides, ¿no? Primero simiescas y luego humanoides para el caso de los homos, ¿no? Entonces, tienen sus patitas, se parecen como a los monitos, ¿no? Unos más grandes, otros más chiquitos, ¿ya? Tienen esas formas, son muy parecidos. La forma de funcionamiento del cuerpo también, los órganos, etcétera. Entonces, sí, hay dos ramitas, ¿ya? Profesora, ¿y los australopitecidos y los homos modernos se pueden combinar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque son dos géneros diferentes.
dentro de los australopitecidos o de los australopithecus, tú vas a encontrar diferentes especies, diferentes grupos de ellos, ¿no? Vas a ver el robustus, el ramidius, el anamensis, el afarensis, el egyptopithecus, hay un montón, ¿ya? Y para el lado de los homínidos también vas a encontrar diferentes especies. Está el habilis, el erectus, el neanderthalensis y el sapiens, ¿no? Hasta donde vamos a estudiar nosotros, esos 4, ¿ya? Que pueden haber otros nombres o que se le dé a la misma especie, pero en otro lugar del mundo, sí. Pero vamos a estudiar esos 4. ¿Ya? Entonces ahora vamos a volver a compartir. La pantallita. Y acá está. Muy bien. Entonces, dice, de los homínidos que permitió el surgimiento del género Homo, ¿ya? ¿Cuáles son las características de esta hominización? 1, el África es la cuna de la humanidad, porque allí se encuentran los restos más antiguos en el Valle del Rift. Profe, ¿por qué es tan importante eso del Valle del Rift? Porque el Valle del Rift permite que exista vegetación. La zona era una zona árida. Sin esa falla, nosotros no podríamos habernos alimentado. Recuerda que nosotros no producimos alimentos en la primera parte, solamente tomamos de la naturaleza. Y es por eso que la explosión, ¿no es cierto?, de la tierra hacia arriba provoca una fisura, y sobre esa fisura la aparición del drenaje de agua, y sobre el drenaje de agua la aparición de la vegetación, y luego de los animales, y por supuesto la presencia de los homínidos que se alimentan de esto, ¿ya? Están los factores de la evolución, como te dije, la falla geológica del Rift. Sin esta no se hubiera podido hacer nada. Esta forma un valle, pues, ¿no? El surgimiento de la sabana, la marcha bípeda, muy importante. Profe, los australopithecus y los homos modernos, los dos son bípedos, efectivamente. ¿Por qué? Porque los dos se pueden parar en 2 patas. Pero no confundas una cosa con la otra. El australopithecus tiene marcha bípeda, pero no tiene posición erguida y tampoco tiene marcha bípeda completa. Esa es la diferencia con el ser humano. Mientras que el australopithecus se puede parar en 2 patitas por momentos, ya como los monitos así que se achoran en el Parque de las Leyendas, esas cosas, sí se puede hacer, ¿no? Pero no es su posición normal, no es su posición habitual, no es su posición biológica. En cambio, en el caso del Homo moderno, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis, ¿no? En ese caso, ellos sí tienen esa forma de la posición del cuerpo y pueden mantener esa marcha durante todo el tiempo que ellos quieran, porque es su forma natural. Diferencias entre los dos, esa es la primera. La otra, la especialización del pulgar oponible. Es muy importante darse cuenta que a través del ensayo y error, ¿no es cierto?, el homo moderno, ¿no?, comienza a utilizar la mano, ¿no? Si bien es cierto, tú ves esta mano, creo que sí puedo ampliarlo. Ya. Ay, no la Sila. Ay, ya la malogré. A ver, ¿qué hice mal? Ya. Acá debe ser. Ya, mira esta forma, ¿no? Esta forma de la mano no está totalmente desarrollada. Es una mano que tiene todavía incluido dentro de la palma al pulgar, o sea, está como todavía pegado a los otros dedos, ¿no? Entonces actúa como una pala más bien, ¿no? Actúa como si fuera una plancha para o una pala con la que se puede subir a la copa de los árboles y sacar el alimento. Eso va a ir cambiando poco a poco, porque el clima va a hacer que los arbustos se vuelvan más pequeños, o los árboles se vuelvan arbustos, algo más pequeño. Ya no van a tener que subir a la copa de los árboles, ya poco a poco el clima va a ir cambiando, va a ir variando, y la mano va a ir cambiando también, ¿no? Que va a generar ahora un pulgar oponible, o sea, el dedo gordo va a estar opuesto a la dirección, o sea, opuesto a la composición de los otros 4. ¿No? Si te das cuenta, está como separado, ¿no? Hay un espacio ahí que
parece que se ven frente a frente, ¿sí, no? Ya, es la direccionalidad. Entonces, eso hace que ya no estemos limitados en el caso de la manipulación de objetos. Si tú te das cuenta, y ahora voy a prender mi cámara para que más o menos lo puedas ver. Si tú te das cuenta, vamos a dejar de compartir. Ya, mira, si tú te das cuenta, esta es la forma del australopitecino. Esta es su forma, ya. Tú puedes coger los alimentos, los objetos, sí puedes, pero no puedes manipular. En cambio, cuando está tu pulgar oponible, mira, puedes manipular, puedes golpear, inclusive o sea, desarrolla su sistema motriz, pues, ¿no? Una piedra con otra. ¿Y eso provoca qué cosa? Eso provoca la aparición de las herramientas líticas, cosa que no tiene el australopitecino por la forma de la mano, como te dije, ¿no? Ahora, además, vamos a seguir avanzando. Vamos a compartir. Ay, madre. Ya. ¿Ya? Además está la forma en S de la columna. Como te das cuenta, aquí no hay una columna vertebral desarrollada. Esta columna vertebral desarrollada recién la vamos a nosotros tener por completo de esta manera cuando hablemos de la especie Homo erectus, ¿no? El Homo erectus por fin se pone de pie completamente y eso va a cambiar la composición de su cuerpo. No solamente que tú estés en dos patas, eso te permite el equilibrio y la marcha bípeda completa, pero además, ¿no? Además, también cambia la forma, mira la forma en la que está puesta la cabeza, mira acá. Primero, existe la reducción del prognatismo mandibular, desaparece, porque esta cabeza ya no está hacia adelante, mira dónde está, retroceden los dientes inclusive por el uso del fuego, porque cuando usas el fuego la carne es más blanda, y cuando la carne es más blanda, entonces necesitas menos dientes para triturar la carne, y eso hace que a menor cantidad de dientes tu mandíbula retroceda, se elimina el prognatismo mandibular, aparece también aquí un espacio donde se pueden desarrollar las cuerdas vocales graves y agudas, que luego nos van a permitir el habla. Se redondea el cráneo, aumenta la capacidad craneana, de masa encefálica. Acá no, mira, cómo lo tienes. Otra cosa también importante es que desaparece el prognatismo mandibular, ¿no? Hay una orientación hacia adelante de los ojos, porque si yo estoy hacia abajo, entonces mis ojos no van a estar hacia adelante, pegaditos, no tienen que estar ligeramente hacia los costados para poder ver a mis predadores que están alrededor. Entonces, para tener una vista así panorámica, ¿no? No va a tener los ojos adelante, ¿para qué los quiero? Para mirar el piso. En cambio, en el caso ya del hombre con una columna vertebral desarrollada, mis ojos están ligeramente hacia el centro. ¿Por qué? Porque estoy a mayor altura de los predadores. Yo no tengo por qué tenerlos a los costados los ojos, como los conejos, como los roedores, que tienen que, por su pequeño tamaño, necesitan tener una visión panorámica que le llegue hasta la espalda. Un conejo no va a voltear la cabeza para ver quién es atrás, pues, ¿no? Tiene que tener una visión panorámica. En el caso del hombre, ya no, porque él está sobre el promedio del predador para este momento. Entonces, y eso le permite, ¿qué cosa? Eso le permite tener una tracción hacia adelante, su visión es hacia adelante, por lo tanto su traslado es hacia adelante y luego va a poder salir de los continentes. Él no lo quiere así, pero va hacia adelante y sale de los continentes sin darse cuenta. Además, cuando hablamos de la edad de piedra, y eso ya sabemos qué cosa es la edad de piedra, ¿verdad? Ya lo hemos visto en la separata anterior, en la diapositiva, unas diapositivas anteriores. La edad de piedra contiene 3 periodos: paleolítico, mesolítico, neolítico. En el paleolítico, el clima es de Pleistoceno, es decir, es un clima frío, ¿ya? Es el periodo en donde se desarrolla la mayor cantidad de elementos de la evolución humana y aparece la organización social en bandas. Una banda, por favor, hordas no. Hordas es la forma coloquial antigua que se tenía sobre esta organización. En general, se habla de bandas porque son 20 personas cazadoras y recolectoras sin diferencia de estatus, o sea, no hay nadie que dirige, el poder es rotativo, hoy puede ser para ti, mañana puede ser para otra persona, etcétera, etcétera, de acuerdo a cómo tú te vayas desempeñando en el grupo, ya, eso se llama bandas.
Es un sistema de nomadismo estacional. No quiere decir que ellos todos los días caminan para poder cazar. Eso no es así. Caminan dependiendo de la estación del año, cómo va, cuántos animales hay en invierno, cuántos hay en verano, cómo va la vegetación, se van movilizando. Viven básicamente en cuevas o abrigos rocosos, porque en zonas, en espacios muy fríos, los abrigos rocosos tienden a ser la mejor opción. Además que ellos no se detienen mucho tiempo y tampoco tienen la capacidad para realizar lugares de vivienda, ¿no? Se mejora las herramientas líticas porque y eso permite el incremento de la cacería y el crecimiento de la banda. ¿Qué significa esto? El Homo habilis, que yo te comentaba que es el primero que va a hacer sus herramientas líticas porque es el primero que tiene el pulgar oponible, sí, efectivamente esas herramientas, pero son muy rudimentarias. Es más, eso hace que el Homo habilis, por ejemplo, no sea un gran cazador. El Homo habilis compartía su alimentación entre ser un carroñero y cazar, porque no lo hacía tan bien, no tenía tanta destreza. Prefería comer animales muertos hasta que poco a poco él va tomando destreza, ¿no? Incrementa la cacería y el crecimiento de la banda, obviamente. Tiene 3 etapas, el paleolítico inferior, el medio y el superior. Cuando hablamos del paleolítico inferior, hablamos del Homo habilis. Este es la primera especie Homo que vamos a ver ahora, ¿no? No te estoy diciendo que sean las únicas, pero sí las que vamos a estudiar. Por temas de tiempo tampoco podemos hacer más. En el caso del Homo habilis, profesor, en el paleolítico inferior no viven los australopitecidos, o sea, solamente es el Homo habilis, solamente es el Homo erectus, porque yo he visto en un libro que también dice Australopithecus, ¿eh? Sí, pero ahí tienes que ver la cosa cronológica, ¿no? El Australopithecus cronológicamente se ubica en el paleolítico inferior, pero acá solamente estamos viendo el género Homo, no estamos viendo los australopithecidos. Vamos a ver el género Homo. Y sí, efectivamente, cronológicamente viven en la misma época, pero no son el mismo género. Solo vamos a ver género Homo. En el caso del Homo habilis, él solamente habita África. ¿Por qué solamente habita África? Obviamente porque no tiene una columna vertebral totalmente desarrollada. Y esto evita una marcha bípeda completa. Es decir, por momentos sí puede caminar en 2 patas, pero la mayor parte del día no. ¿Cómo podría ir a otro continente si esta característica no la tiene? ¿Ya? Se inicia la producción de herramientas líticas por el pulgar oponible, como te lo decía, y también existe otra especie que vive en el mismo periodo que es el Homo erectus. No es que desaparece el Homo habilis, desaparece el Homo erectus. Es una banda, un grupo que vive paralelo, ¿no? Ellos usaron el fuego y realizaron cocción de alimentos. Ahora, si ellos lo descubrieron o solamente lo usaron, San Marcos determina solo el uso. ¿Por qué solo el uso? No sabemos si ellos hacen el fuego, lo descubren, un rayo cae en los troncos secos y todavía no se sabe eso, pero sí estamos seguros que lo han utilizado. ¿Por qué? Primero, porque al utilizar el fuego han permitido un aumento de la masa, de la masa muscular. No solamente el desarrollo de la columna vertebral implica que vayas a poder caminar. Ah, profesora, tengo mis huesos ya alineados y voy a caminar. Mi cadera también es ancha y me va a permitir el equilibrio y voy a caminar. No, porque tú no caminas con tu sistema óseo. Tú caminas con la fuerza que te dan los grupos musculares. Es decir, caminas con el músculo cuádriceps, con el músculo femoral, con el músculo glúteo. Entonces, si tú tienes poca masa muscular, porque no te mueves, entonces no vas a poder caminar largas distancias. Pero ¿qué hace? ¿Cuál es el alimento de los músculos? ¿Cuál es esa fuerza, esa bomba de energía que permite que tú hagas hipertrofia muscular, o sea, que tus músculos sean cada vez más grandes? Ese alimento viene de la proteína, pero la proteína no está degradada cuando está cruda. Cuando la carne está cruda no está degradada. ¿Tú qué tienes que hacer? Degradar proteína en aminoácido, que es la unidad mínima de la cadena proteica. Y para hacer esto, ¿qué tienes que hacer? Cocínalo, pues. Entonces, el aminoácido entra como una bomba de fuerza a tus músculos y permite el crecimiento de estas al tener ejercicio, por lo general, para la caza y la recolección. Ocuparon Asia y Europa, ¿no? Van a tener diferentes nombres, como hombre de Pekín, ¿no? Y lo llaman también a veces algunos Pithecanthropus. Por otro lado,
también tienes el Paleolítico Medio, y en el Paleolítico Medio ya estamos un nivel más arriba. El hombre del Paleolítico Medio ya no tiene tantos cambios físicos como el hombre del Paleolítico Inferior, pero sí tiene algunos cambios físicos en la cara y sobre todo algunos cambios sociales, ¿no? El Homo neanderthalensis genera creencias religiosas, mágico-religiosas, es decir, entierra a sus muertos. Tiene una idea de pertenencia, es decir, si este pata está en nuestro grupo todo el camino, ¿cómo lo vamos a dejar morir? Lo vamos a dejar tirado por ahí. No podemos hacer eso. Tenemos que llevarlo con nosotros porque finalmente es parte también de la banda. Y también creen en que en algún momento él se levantará, bueno, no tiene la idea de resurrección, tiene la idea de que algún momento volverá a la vida. No, esto es diferente, ¿ya? Y si tú te das cuenta, ¿cómo sabemos esto? Porque hay entierros intencionales. Es decir, que mira cómo está enterrado, en posición de nacimiento, mira, igualito. ¿Ya? Por eso se han dado cuenta que tienen esas ideas. Ahora, obviamente porque han visto niños nacer, eso es obvio, ¿no? Por otro lado, también desarrollan lenguaje articulado. Como yo te lo había dicho en la diapositiva anterior, mira, aquí ya tienes espacio para el desarrollo de las cuerdas vocales agudas y graves, ¿no? Aquí todavía emites sonidos, pero como chillidos, pues, ¿no? Chi, 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 chi. Esos sonidos son para todo. O sea, tienes hambre, chi, 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 chi. Tienes frío, chi, 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 chi. Tienes ¿tienes sueño? Chi, 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 chi. O sea, solamente eso, ¿ya? Pero cuando ya tienes espacio para los tejidos blandos, cuerdas vocales, ¿no? Órganos, ahí recién ya combinas los sonidos, mezclas sonidos graves con sonidos agudos, ¿no? Cuerdas vocales graves con cuerdas vocales agudas y generas un sonido más complejo. Ese sonido más complejo está relacionado también al significado de las cosas en el mundo exterior, ¿no? Palo, mesa, ¿no? Depende de lo que haya en ese lugar, de lo que ellos en consenso hayan dicho, hayan nombrado a los objetos, ¿no? Luego tienes el Paleolítico Superior, y en el Paleolítico Superior está el Homo sapiens. Ese Homo sapiens eres tú, o sea, todavía en estudio otros, pero ese Homo sapiens todavía eres tú, ¿no es cierto? A él ya no le va a cambiar nada en su cara ni en su cuerpo. Así como tú eres, así era él, ¿no es cierto? Habitan todo el mundo, ¿por qué? Porque ellos comienzan a caminar en diferentes direcciones. Y no estamos hablando de un grupo que puebla todo el mundo, estamos hablando de diferentes grupos Homo sapiens, ¿no? Que van a poblar diferentes espacios, ¿ya? Ellos desarrollan arte rupestre que puede ser parietal o mobiliar. El arte parietal es aquel que se desarrolla en las paredes de las cuevas y el mobiliar es aquel que se puede transportar, que se puede llevar a diferentes lados. Cuando hablamos del arte parietal, decimos que el arte parietal es un arte propiciatorio, o sea, que lo hacen con el afán didáctico de poder pedir, digamos, a los tótems, que son sus ídolos, ¿no? Como el caso del reno, por ejemplo, para el Paleolítico Superior, pedirle, por ejemplo, una buena cacería, ¿no? Y para eso se hacen estos dibujos, ¿no? Por otro lado, también está el Mesolítico, y en el Mesolítico tenemos que darnos cuenta que ya no vamos a encontrar que el hombre va a desarrollar su mente, va a desarrollar su cuerpo, ya no. Aquí la preocupación ya no es su desarrollo físico ni mental, aquí la preocupación es cómo se va a adaptar al medio. ¿Y por qué te digo esto? Porque el clima está cambiando. Hay un tránsito del Pleistoceno, o sea, frío, 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 anótalo por favor, Pleistoceno, frío, 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 al Holoceno, el aumento de la temperatura. Eso quiere decir que su contexto, que su alrededor también va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque al haber más calor, este calor genera condiciones importantes, buenas condiciones para que haya más vegetación. Al haber más vegetación, obviamente hay más animales, y donde hay vegetación y animales está el hombre. Ahora, antes él sufría para conseguir alimento, para poder conseguir cada vez más era difícil, tenía que ir más allá, más allá, más allá, pero ahora ya no, porque va a encontrar a la mano lo que necesita. El problema es que eso no es para siempre. Cuando tú eres un depredador como ellos, ¿no? Cuando tú eres cuando tú eres como el hombre del Paleolítico, un depredador, cuando vives de la naturaleza, cuando no produces nada, todo se acaba, pues. En el Mesolítico el hombre se da cuenta de que eso ya no debe ser para él. Si yo hago eso, dice él, voy a estar como antes, ¿no? Caminando de acá, caminando de allá. Ya no quiero ser un depredador, ya no quiero tener una economía de subsistencia, ya voy a aprender a dominar la naturaleza. Ese tránsito en donde el hombre deja la dependencia de la naturaleza,
por iniciar, ¿no? El hombre se convierte en un emprendedor, pues ya, iniciar el conocimiento de la producción se le conoce como mesolítico, el puente, ¿no? Es una vida semisedentaria. ¿Por qué no es una vida sedentaria? Porque el hombre todavía no está listo para producir. Sí, algunas cosas, aprende, ¿no? A cultivar ciertas cositas, pero todavía es ensayo y error, pues inclusive muchas veces el hombre va en esta época va a combinar la recolección con el cultivo pequeño, ¿no? Como un biohuerto así pequeño, ¿no? Entonces, muchas veces no se da cuenta y se come cosas que no están domesticadas, o sea, que no son para alimentarse y son venenosas. Por ejemplo, en el caso del Perú, la papa era una variedad de alimento venenosa, la yuca, ¿no? Que poco a poco algunas variedades se han ido domesticando y nos hemos ido dando cuenta qué debemos hacer, cómo debemos sembrar, qué no debemos cultivar, qué semilla no es, y ahí recién hemos podido consumirlas así como ahora, ¿no? Entonces, tienen una vida semisedentaria, ¿por qué? Porque ellos están en un lugar cierto tiempo, más inclusive que en las cuevas, ya no tienen que pelear con los animales ni nada, porque ahora ellos comienzan a darse cuenta cómo es que pueden obtener la carne de los animales. Por ejemplo, en el Mesolítico vamos a encontrar viviendas que son viviendas estacionales, ¿no? Son de pajilla, ¿no? Que si tú te vas, pues la dejas ahí, no pasa nada, ¿no? Pequeños corrales, viven en clanes, se inicia la horticultura y la domesticación de animales que te decía, están aprendiendo desarrollan la industria microlítica asociada a la pesca, es decir, herramientas líticas muy, muy, muy chiquititas que van a ser como puntas de lanzas para poder pescar, ¿no? Por otro lado, también está el neolítico, acá ya no hay vuelta que darle, en el neolítico lo más importante es que son sedentarios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir básicamente que en el neolítico ya no te vas a mover de ahí, y no te vas a mover de ahí, ¿sabes por qué? Porque no tienes que buscar alimento, y no vas a buscar alimento porque ya eres un ganadero y eres un agricultor. Cuando tú eres un ganadero y un agricultor, tu vida va a cambiar, tu vida va a generar una revolución, y esa revolución, ¿cómo se llama, profe? Se llama revolución neolítica. Revolución neolítica, ponlo en tu techo, agricultura y ganadería, porque te cambia la vida y te lo voy a explicar. Si tú eres un agricultor, tú te vas a, ya, te voy a hacer las preguntas acá en el chat, quiero que respondas al toque, ¿ya? Porque tenemos media hora nomás. Si tú eres un agricultor, ¿no? Tú te vas a tener que mover de un lugar a otro para buscar tu comida. ¿Te vas a tener que mover, sí o no? A ver. No, perfecto, no, porque tú produces y tú dominas. Ahora, si tú eres un agricultor y siembras, por ejemplo, 1 hectárea de maíz, no vas a comer 1 hectárea de maíz pues todos los días, sino imagínate, pues vas a estar más tapado, no vas a poder ir al baño. ¿Qué tienes que hacer? Tu vecino, por ejemplo, siembra, no sé, pues imagínate, ají, ¿ya? Tú vas y le tocas la puerta, vecino, disculpa, tengo un montón de trigo, ponte, ¿no? Tengo un montón de trigo. Te lo intercambio un poco de mi trigo que ya comí, ¿no? Me queda todavía, te intercambio un poco con tu ají. ¿Cómo se llama eso? A ese intercambio sin dinero, ¿cómo se le llama? Trueque, perfecto, aparece el trueque, aparece el sedentarismo. Y si yo truequeo y además he consumido lo que me sobra, ¿cómo se llama? Lo que sobra. ¿Cómo se llama lo que sobra? Ya comí, ya aseguré mi comida y ya cambié lo que tenía. Me sobra todavía más. ¿Cómo se llama eso? El sobrante, el resto, el excedente. Muy bien. El excedente de producción. Así se llama. El excedente de producción. ¿Por qué? Porque yo produje más de lo que tenía que comer. Ahora, el tema es que yo no lo puedo almacenar. Porque yo soy una persona individual y vivimos en una comunidad. Para eso se genera un gobierno de especialistas, ¿no es cierto? Un gobierno en donde es el que maneja este excedente, es el jefe de la tribu, ¿no es cierto? Por eso se dice que se organizan en tribus, ¿ya? A todo eso se le conoce como revolución neolítica. Por otro lado, también está en la edad de los metales. Y en el caso de la edad de los metales, está en la edad de cobre, en primera instancia. El cobre es un metal muy débil.
no tiene la consistencia, la fuerza que tiene el bronce o que mejor aún tiene el hierro. Entonces, normalmente no se hacen armas con cobre. Lo que se hacen son objetos de lujo, vasos campaniformes, joyas. En ese momento también se inventa la rueda y el arado, muy importantes para sociedades agrícolas, ¿ya? Después viene el bronce. El bronce ya es una aleación, o sea, es un metal que es la combinación de cobre y estaño en un 90 y 10%. Entonces, eso hace que el bronce sea más fuerte. Al ser más fuerte, el bronce permite el surgimiento del Estado. ¿Por qué? Porque aparecen los primeros imperios militaristas y esclavistas. Aparecen, se fortalecen, llegan a su máxima expresión recién en el hierro, pero aquí aparecen, como por ejemplo el caso de los sumerios, de Mesopotamia, ¿no? Se inventa la escritura ideográfica. ¿Qué es la escritura ideográfica, profe? Es una escritura no alfabética, es decir, que se relaciona a través de símbolos, ¿no? De símbolos que dan una idea. No como tú que combinas las letras y creas una palabra, combinas otra. No, ellos no. Es un dibujito que está relacionado a una idea. Caso de los chinos, caso de los mesopotámicos, caso de los egipcios y caso de los indios. Y por otro lado también está la revolución urbana. La revolución urbana no confundas con revolución neolítica. La revolución urbana es simplemente el aumento de las ciudades, nada más. El aumento acelerado de las ciudades. Mientras que la revolución neolítica es agricultura y ganadería, la revolución urbana es aumento de ciudades. Luego está la edad de hierro, en donde está la invención de la escritura fonética, o sea, las letras, ¿ves? Diferente, la escritura fonética a la escritura ideográfica. La ideográfica es ideas, la fonética son letras. Se hace el desarrollo de la economía monetaria, o sea, la moneda se intercambia, ya no llevar mi producto, sino mejor la moneda, que normalmente tiene el valor en el metal que se está utilizando. Se usan los carros de guerra, se consolida la fuerza militar y se expanden los imperios esclavistas, como el caso del Egipto. ¿Ya? Ahora nos vamos rapidito. A la hora que termine Mesopotamia recojo todas las preguntas, ¿ok? Que existan, que haya, para que no nos gane el tiempo, chicos, ¿ya? En el caso de Mesopotamia, primero, Mesopotamia no es una sociedad, Mesopotamia es una zona de influencia, es decir, una civilización. No estamos hablando de un espacio chiquitito que se mantuvo ahí en el tiempo, no. Mesopotamia es una zona de influencia, es algo que va a ir transformándose en el tiempo y se va a convertir en algo bastante grande que influye en todo el sector, ¿ya? Está ubicada en los valles del río Tigris y Éufrates, actuales países de Irak y Siria, ¿ya? Lo primero que tenemos que ver acá son los periodos históricos, son 4 solamente, ¿ya? El periodo sumerio-acadio, que es el primero de todos, ¿ya? El primero de todos, en donde se fundan las primeras ciudades-estado. Profe, ¿qué es una ciudad-estado? Una ciudad-estado es una ciudad independiente con su propio sistema de gobierno, dioses, religión, sistema administrativo, ¿ya? Y sí tiene comunicación con otras sociedades, pero solo comerciales. Es decir, no existe autoridad de una sociedad más grande sobre ellos. No existe. Cada quien es independiente. ¿Ya? Así, por ejemplo, vamos a encontrar, mira, en esta primera zona de influencia, lo que te estoy diciendo. Uruk, Lagash, Urk, ¿no? Entre otros. Estos sumerios, ¿no? Estos sumerios fueron, porque son los primeros, ¿no? Estos sumerios que están acá en anaranjadito, fueron conquistados por Sargón I. Sargón I, ¿no? Acadio, o sea, esta ciudad de acá, ¿no es cierto? Unifica a todos los que están acá abajo, a la Baja Mesopotamia, a todos ellos, ¿no? Y los convierte en una sociedad grande, unificada. En cuanto a los inventos, está la escritura cuneiforme, la rueda, el ladrillo, importante para el conocimiento de las altas temperaturas. Es muy importante saber que Mesopotamia tiene ladrillo, ¿por qué? Porque significa que es tecnológico, ya que controlar la temperatura de un ladrillo no es fácil. Si tú le pones menos de 500 grados, el ladrillo se derrite, y si le pones más, explota. Entonces ellos tienen ese control, mira, son muy adelantados para la época. El arado, el torno alfarero. En astronomía está el calendario lunar. Profe, ¿por qué es importante el calendario lunar?
porque las diferentes posiciones de la luna determinan las mareas altas o bajas, y eso permite saber para los mesopotámicos, que son grandes comerciantes, cuándo salir, cuándo no salir a comerciar. También está el zodiaco. Para los mesopotámicos, el zodiaco es una forma de calendario, ¿no? Porque ellos dividen la semana en 7 días y el año en 12 meses. Cada mes es un signo zodiacal que está relacionado también a las constelaciones a las constelaciones en general, ¿no? Y por otro lado están las matemáticas y la numeración sexagesimal y la división de la circunferencia en 360 grados. Por otro lado está el primer imperio babilónico. Este de acá es el más pedido por exámenes de admisión, el primer imperio babilónico, el famoso Hammurabi. Hammurabi es el primero en compilar el gran código basado en la ley del talión. ¿Te acuerdas de la ley del talión? ¿En qué se basaba la ley del talión? ¿Te acuerdas? ¿En qué se basa la ley del talión? En el ojo por ojo, diente por diente, ¿sí o no? Tú me haces algo, yo también te regreso eso. Claro, el ojo por ojo, diente por diente. Entonces, así también lo va a ver Hammurabi como la ley universal para todo Mesopotamia, ¿ok? Profe, y una preguntita, ¿por qué Hammurabi hace esto? Inclusive dice, impuso el culto al dios Marduk. ¿Mesopotamia no tenía un montón de dioses? Claro, claro que sí. Pero lo que quiere hacer Hammurabi no es como Sargón unificar un pedacito. Lo que él quiere es que todos reconozcan en él que él es el supremo jefe, que él es el que manda, no en la Baja Mesopotamia, sino en toda Mesopotamia. Por eso el Dios es uno nada más, ¿no? Impone el Dios el culto al Dios Marduk. Y además también las leyes justifican su poder. Él mismo se encuentra dando las leyes, ¿no? Por otro lado, también importantísimo, al final de su gobierno, la invasión de los hititas y los casitas que introdujeron el hierro. Esto es bien importante porque cuando las sociedades conocen el hierro a gran escala y lo utilizan, aparecen los ejércitos. O sea, me está diciendo, profesora, que a partir de acá ya van a tener guerras, luchas con hierro. Claro, a partir de acá el imperio va a florecer, se van a expandir territorialmente, porque si tú eres un buen guerrero, tú le metes toma a cualquiera y te vas de avanzada, ¿sí o no? Profesora, o sea que me está queriendo decir que los periodos anteriores son el bronce, ¿no? Porque acá ya comienza el hierro, claro que sí. Por eso, al siguiente periodo, que es el Imperio Asirio, del 1350 al 623, tenemos un pueblo guerrero, expansivo y cruel. Se expandieron para evitar la invasión, porque conocen el hierro. Con el bronce, ¿tú te imaginas que viene una sociedad que ya conoce el hierro y le mete un espadazo, le rompe su espada de bronce a los mesopotámicos? Pues solamente con el hierro ya se pueden hacer como los machitos frente a los demás, pues, ¿no? Y expandirse. Asurbanipal logra la máxima expansión y organiza la primera biblioteca de Nínive en la capital del imperio, ¿no? Luego está el imperio babilónico, ya para ir avanzando. Luego está el imperio babilónico y en el segundo babilónico, disculpa, y en el segundo babilónico lo importante es la construcción de la portada de Ishtar, ¿no? El sigurar de Marduk y los jardines colgantes. Profe, una pregunta, eso de la construcción de la portada de Ishtar, ¿quién es Ishtar? Ah, Ishtar es una de las diosas más importantes del desarrollo mesopotámico, ahora lo vamos a ver en un ratito. El sigurar de Marduk es algo así como el gran templo, ¿no? El gran templo de desarrollo político y religioso de Mesopotamia. Profe, ¿y ese es el último periodo? Sí, es el último periodo porque los mesopotámicos son conquistados por los persas, con un gobernante llamado Ciro el Grande, ¿no? Ciro el Grande. Ahora, en cuanto a las características culturales, ya saben, la escritura cuneiforme, en arquitectura, uso de ladrillo, el adobe, la arcilla, destacan los sigurats. Mira, este es el sigurat de Marduk, es decir, es lo más importante, ¿ves? Esta es la portada de Ishtar, o sea, la entrada, ¿ya? Aquí está Ishtar, ella es Ishtar, y él es Marduk, ¿ya? Luego está Egipto, disculpa que corra así, pero falta, ya. Luego está Egipto, y Egipto está ubicado en la zona noreste de África, muy cercana a Asia. Egipto es atravesado por el río Nilo, y sobre el río Nilo hay varias cosas que decir. Heródoto, el padre de la historia antigua, decía que el río Nilo, que el Egipto era un don del Nilo. ¿Por qué? Porque antes de la aparición del Nilo, todo era así, pues mira, todo es ese terreno árido, pero con el Nilo aparece el valle, ¿no es cierto? Se divide en dos.
el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Profe, ¿no debería ser al revés? No, porque el Nilo viene de sur a norte. Por eso este es el Alto Egipto y este es el Bajo Egipto. Ahora, en cuanto a la idea esta de que el Egipto es un don del Nilo, ¿por qué lo es? Porque solo se puede tener agricultura en esta zona por los ciclos del río, ¿no? De marzo a junio el río Nilo está tranquilo, no pasa nada, bien chévere, ya está en su cauce normal. De junio a octubre el río Nilo se desborda y deja o saca, aflora lo que se conoce como limo, que es el fertilizante natural que se encuentra en la parte baja, como un barro, ¿no? Que se encuentra en la parte baja del Nilo y sale, aflora, y cuando aflora deja fertilizado el terreno para poder sembrar, ¿no? Que eso es de octubre a febrero. En cuanto a la medicina, practicaron la momificación. La momificación no es solamente un instrumento médico, sino también un instrumento religioso. ¿Por qué? Porque prepara los cuerpos para el juicio de los muertos, que en un ratito vamos a ver. El cuerpo no puede ir con todos los órganos adentro. La momificación prepara un cuerpo para que también éste pueda durar muchos años, para que pueda, prepara el cuerpo para que se pueda conservar, ¿no? Para que se pueda conservar, porque los egipcios creían en la reencarnación del cuerpo, ¿no? Entonces, por eso. En cuanto a la astronomía, un calendario solar. ¿Y por qué tienen calendario solar, profe? Porque ellos tienen una economía basada en la agricultura, y la agricultura necesita, o sea, para que crezcan las plantas necesitas sol para hacer el proceso de fotosíntesis, que crezcan las plantas y luego que ésta te pueda mantener, ¿no? En cuanto a la matemática, la numeración decimal y el cálculo del pi. Y los periodos históricos, el arcaico o tinita, ¿no? Es el periodo más importante porque es la primera unificación del Egipto, unifica los nomos del Alto y Bajo Egipto. ¿Qué significa esto? Los nomos son ciudades, las primeras ciudades del Egipto que están por todo el río Nilo. Por todo el río Nilo vas a encontrar ciudad, ciudad, ciudad. Cada una de ellas es independiente, como en Mesopotamia habíamos visto, ¿no? Su propia ciudad, su propia religión. Ya, bueno. Entonces, en ese sentido, todos los jefes de cada ciudad eran los nomarcas, jefes de nomos. Mendes-Narmer lo que hizo es unirlos a todos territorialmente. Luego viene el Imperio Antiguo, y en el Imperio Antiguo se desarrolla la arquitectura monumental, es decir, la aparición de las pirámides de Keops, Kefren, Miserinos, ¿no? La necrópolis de Gizeh. Y después del periodo antiguo se da el primer intermedio donde los nomarcas, por las construcciones, por la arquitectura, los faraones como Sócer, por ejemplo, se distraen un poco y los nomarcas atacan, ¿no es cierto? Y debilitan gradualmente el poder del faraón. Esto provoca que llegue el Imperio Medio un tanto debilitados y que se dé el culto nacional a un solo dios, que es el dios Amón. Ojo, no es monoteísmo esto es culto nacional, quiere decir que están los otros dioses, pero este es el más importante, ¿ya? ¿Y por qué lo hacen? Para que el poder central del faraón esté representado en él y los nomarcas comiencen a perder su poder que estaban tomando en el Imperio Antiguo. Luego tienes el segundo intermedio, donde invaden los Hicsos. Ya tú sabes, cuando invaden Hicsos, hititas, sociedades indoeuropeas, aparece el hierro, y cuando aparece el hierro, la máxima expansión del Egipto, ¿sí o no? El nuevo imperio o el nuevo tebano trae consigo cuatro faraones importantes. Uno es Tutmosis III, que lleva la máxima expansión. Ya lo sabes. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque en realidad hay un conocimiento del hierro. Profesora, pero ya, ahora estoy entendiendo que los Hicsos traen el hierro y los egipcios nunca los quisieron sacar de su territorio. Pues sí, antes de Tutmosis III está Amosis. Amosis primero, él intenta por primera vez sacarlos, pero no lo logra, ¿no es cierto? Pero es por eso que Tutmosis decide generar un ejército importante para poder expandirse y de esa manera sacarlos del territorio. Amenofis IV busca imponer el monoteísmo. El monoteísmo también se conoce como la reforma armaniana. Es decir, que todos crean en un solo Dios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban tomando demasiado poder. A más dioses,
más entrada de tributo. A más entrada de tributo, más poder para los sacerdotes. Eso era lo que no querían los faraones. Por eso se da la reforma armaniana, para reducir el poder de los sacerdotes. Menos dioses, solo uno, entonces solamente recolectas por uno. Por lo tanto, tu poder decae. Luego viene Tutankamón, que regresa al politeísmo, y Ramsés II, que se enfrenta contra los hititas en la paz de Kadesh, que es la primera paz, el primer tratado de paz internacional, ¿no?, de la historia universal. En cuanto a los sistemas de escritura, está la escritura jeroglífica, que es la religiosa y más antigua, la hierática con fines administrativos, y la demótica con fines comerciales, ¿no? Normalmente es la que utiliza el pueblo. En cuanto a arquitectura, estuvo básicamente dirigida para exaltar a los dioses y a los faraones, ¿no?, para que se reconozca por el tiempo, los años de los años, el tiempo de los tiempos, que el faraón está ahí y su cuerpo se mantiene ahí, ¿no? En religión son politeístas, muchos dioses, solátricas, dioses con características de animales, y heliólatras porque el sol es el centro de todo. Hay una creencia de la vida después de la muerte y el juicio de los muertos. El juicio de los muertos es el momento en donde tu Ba, que es como tu fuerza espiritual, como tu espíritu, va a rendir cuentas a los dioses Isis y Osiris, acompañados por Anubis, dios cabeza de chacal, que es el que te lleva tu corazón. Le ponen un platillo, en una balanza de 2 platillos, y bueno, si el corazón pesa más que la pluma, no tienes derecho a nada, vas a ir con Set, el hermano malo de Isis y Osiris. Si pesa lo mismo que la pluma, hay que darte una oportunidad para la reencarnación, y si pesara menos, pues puedes reencarnarte en un animal que sea sagrado, es decir, que nadie pueda matar, ¿no? Finalmente está la India, y en la India sabemos que está ubicada en el Valle del Indo, ¿no?, y el Ganges. Tiene una arquitectura donde destacan las estupas, y la escritura que destaca es el sánscrito, ¿ya? El sánscrito, en cuanto a la religión, son 2 diferentes. El hinduismo tiene muchos dioses, ¿ya? Muchos dioses. Está creado en la época védica y sus textos sagrados fueron los Vedas. Ahora, estos textos sagrados del hinduismo van a tener también un acompañamiento, y el acompañamiento son las Upanishads, ¿no? Las Upanishads son textos filosóficos que buscan entender a las divinidades. No porque sea filosófico va en contra de la religión, al contrario, te ayuda a entender a los dioses y la relación entre ellos también. Y luego está el budismo. El budismo, al contrario, no tiene dioses, tiene solamente una imagen, que es la imagen del príncipe Buda, de la perfección, ¿no es cierto? Es una religión ateísta que está fundada por Siddhartha Gautama, ¿no? Por otro lado también, ya, esto es el último, creo, sí, ya. Por otro lado también están los periodos de la civilización del Indo, en donde tenemos a la revolución urbana, el aumento de ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa. En el periodo védico, la invasión indoeuropea, el uso del hierro, y en el tercer periodo, que es el brahmánico, aparece el sistema de castas, es decir, a través del dios Brahma se van a justificar las diferencias sociales, y ahí tenemos que de la boca de Brahma salen los sacerdotes o brahmantes, que de los brazos de Brahma salen los kshatriyas, que de los vaishyas salen de las piernas, los shudras de los pies, y los dalits son los que no tienen derechos ni nada, porque no están en el cuerpo del dios Brahma. Finalmente, el imperio Gupta es el apogeo comercial y el periodo del gobierno centralizado. En el caso de China, ya para terminar, China, 2 minutos, por favor. En el caso de China, recuerda, China está ubicada en Oriente, entre los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang, y en el caso de sus periodos, el periodo más importante para China, podríamos decir, es el periodo de la dinastía Zhou, en donde se encuentra, es un periodo algo así como el feudalismo chino, en donde todo el mundo está enfrentándose, y donde los que resaltan son aquellos que quieren explicar esto, que son los filósofos, como Confucio o Lao Tse, ¿ya? Y también está la dinastía Qing, que es la más importante de todas, la dinastía Qing, con Shi Huangdi, que unifica toda China y que además implanta el mandarín como lengua oficial. En cuanto al confucianismo, ya sabes, el confucianismo lo que intenta es explicar cómo se puede hacer un buen gobierno. ¿Qué dice Confucio para el buen gobierno? Dice que debe ser de la gente del pueblo el gobierno,
no debe ser de las dinastías que siempre han gobernado, no, debe ser de la gente del pueblo, pero para que el pueblo gobierne, ¿por qué elegiría el pueblo, profe? Porque el pueblo siempre nace con problemas para alimentarse, para vivienda, para todo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Entonces, ellos saben todo, saben cómo salir de los problemas, pero les falta educación. Hay que educarlos para que haya un buen gobierno, ¿ya? Y luego Lao Tse, que buscaba la comprensión del principio supremo frente a todas las cosas, que denomina Tao. ¿Qué significa Tao? El Tao es, a ver, aquí está. Ya. El Tao es básicamente la idea de que todo tiene un complemento, ¿no? No son opuestos, como el blanco y como el yin y el yang, ¿no? El blanco y el negro, ¿ya? Pero también son complementarios, porque dentro del blanco hay una bolita negra y dentro del negro hay una bolita blanca, ¿no es cierto? Para la mañana, para el día está la noche, para lo de arriba está lo de abajo. No se oponen, porque uno tiene que existir uno para que exista el otro. Bien, muchachos, hasta aquí llegó mi clase del día de hoy. Te voy a dejar las claves aquí en el chat, por favor, para que las corrobores. Disculpa que haya sido tan rápido, pero es un montón, ¿ya? Y nada, te quiero agradecer por haber estado muy, muy atento en esta clase y sin más que decirte, nos vemos la próxima semana también en una clase más, esta vez de Historia del Perú. Chao, chao. Que te vaya súper bien. Cuídate mucho. Chao. No te olvides de entrar al multichat.